Bienvenidos a este módulo relativo al punto 3.3 sobre la aplicación de IoT y ejemplos de la aplicación de este sistema de Internet of Things. Como hemos visto a lo largo de diferentes vídeos, concretamente en el vídeo anterior, la historia de IoT es larga, teniendo ese origen en la aplicación o en el desarrollo del RFID por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Si consideramos ese primer ejemplo, esa base, como precisamente una base para intentar detectar o hacer un brainstorming de diferentes aplicaciones de los sistemas IoT, podemos encontrar que este entorno, este sistema o este avance del Internet relativo a la conexión de datos se puede aplicar en diferentes entornos. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación en transporte, como hemos visto en el caso del RFID. Lo podemos también ver y apreciar en medicina, muy ligado también con temas que podemos catalogar en esta diapositiva como de futuro, ¿verdad? Como la robótica. Encontramos que hoy en día hay ya diferentes robots que realizan operaciones sanitarias en tiempo real y para eso necesitan información en tiempo real de su entorno, de los inputs del cirujano, etc. Entonces, este es otro sector o otra posibilidad de aplicación de estos entornos IoT. Por supuesto, en el concepto de Smart Environments, en el concepto de entornos inteligentes. Aquí podemos catalogar precisamente los conceptos de Digital Twin, los conceptos de Urban Digital Twin, donde podemos tener diferentes gemelos digitales de las infraestructuras y de todo el entorno. Es muy importante que estos entornos se puedan comunicar entre sí y esa comunicación precisamente se suele conseguir mediante dispositivos y entornos de conexión IoT. Y uno de los más comunes es precisamente el aspecto social, ¿no? El social media o las redes sociales, donde ahí estamos ya acostumbrados desde hace ya varios años a poder realizar un post, expresar nuestra opinión en diferentes entornos y en diferentes plataformas. Eso es un buen ejemplo de aplicación de IoT, de información en tiempo real, en el cual yo plasmo mi pensamiento, lo pongo en la nube y lo puedo visualizar a través de un front proporcionado por las diferentes plataformas. Como hemos visto en esta diapositiva, las aplicaciones de este concepto de IoT son muchísimas, son muy grandes. Si ya vamos un poquito más allá y no solo hablamos de las aplicaciones de IoT, sino de los protocolos de IoT, vamos a entender los protocolos como ese sistema o un mecanismo de comunicación de datos. Vamos a entender IoT, como hemos hablado antes, a través de diferentes definiciones, como un avance de Internet, un sistema en el cual diferentes dispositivos se pueden conectar y pueden enviar y recibir datos. Eso es IoT. Pero luego vamos a tener diferentes protocolos, porque a la hora de enviar y recibir datos hay muchas características que pueden ser más interesantes que otras en función del proyecto en el que esté. Eso van a ser los protocols, en este caso como vemos en la diapositiva. Y por eso tenemos dos ejemplos aquí. Uno es el ejemplo de social media, ¿no? De redes sociales, donde lo que queremos es un protocolo que sea capaz de gestionar mucha información en poco tiempo, aunque la rapidez no es tampoco realmente importante. Lo que nos importa es que sean un dato seguro y que sobre todo sea capaz de gestionar diferentes dispositivos conectados a esa información, como puede ser una red social, ¿verdad? Aquí si hacemos un post no nos interesa tanto que el post sea al segundo o a los 5 segundos, ¿verdad? Pero, por otro lado, tenemos el ejemplo del coche autónomo, también muy aplicado y relacionado con los temas de IoT. Aquí sí que no me interesa tanto que el protocolo utilizado sea capaz de albergar una conexión de datos muy grandes. Aquí lo que más me interesa es la rapidez del dato. Deseo que, si yo tengo un algoritmo de IoT vinculado con la inteligencia artificial, por ejemplo, del coche autónomo, tenga el dato de la distancia a la siguiente curva cuanto antes, tenga el dato de la distancia del peatón cuanto antes, o tenga el dato del color del semáforo cuanto antes. Con estos dos ejemplos he querido plasmar las diferencias de, bueno, dos protocolos o cómo intentaríamos buscar dos protocolos en estos proyectos. Uno aplicado más a intentar conectar el mayor número de dispositivos posibles y otro más aplicado a la rapidez del dato. Entonces, esas funcionalidades y esos parámetros los vamos a conseguir precisamente con diferentes protocolos. Un ejemplo típico de un esquema de IoT, bueno, comúnmente podemos encontrar
tres principales características, tres principales partes en un entorno de IoT. Como vemos en la primera parte, encontramos los IoT devices, los dispositivos de IoT, sensores de temperatura, de humedad, un ordenador que te está disparando datos, cualquier otro dispositivo, un móvil que te coge la localización y te dispara la longitud y la latitud, por ejemplo. Esos IoT devices van a ser esos dispositivos que cogen el dato y lo van a disparar. ¿Dónde lo disparan? Comúnmente lo que van a hacer es dispararlo a una nube, ¿vale? No, es muy común que en los entornos IoT no nos saltemos pasos, es decir, los sensores no suelen disparar directamente a un front-end, que sería esta última parte que tengo aquí detrás. Comúnmente los dispositivos lo que hacen es disparar a una nube. Encontramos, y hoy en día cada vez más, muchos más providers, muchos más entidades o empresas que ofrecen esos servicios de manera gratuita en la nube, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aplicaciones de Amazon Web Services o de Microsoft Azure que tienen un free tier, que tienen un apartado gratuito en el cual, si no excedo ciertas funcionalidades, sigo permaneciendo debajo de esa capa gratuita y no tengo que abonar nada. Pero luego también tenemos otros providers, otras empresas o organizaciones como puede ser Wireshark, que te permiten tener de una manera muy sencilla una base de datos en la nube. Simplemente disparas a través de la IP y guardas los datos en esas bases de datos. Con lo cual, esa sería la segunda parte, la relativa a Cloud Computing. Y luego, por último, teníamos la tercera parte, ese IoT Cloud Platform. Esto no es más que la visualización de los datos, ¿no? Es muy común que los sensores, un Arduino, un DHT de temperatura o de humedad o una API que dispare a una base de datos, envíe los datos de manera nativa y envíe los datos, por así decirlo, sucios. Esos datos hay que contrastarlos, hay que limpiarlos, hay que darles un buen formato para meterlos en mi sistema, en mi base de datos. Y cuando los tenga en ese cloud computing, en esa base de datos en la nube, luego yo con frontend lo que puedo hacer es coger los diferentes datos en función de, imaginemos que a través de un frontend filtramos a través de fechas, cogemos los datos, limpiamos las fechas que quiero, cojo solo los intervalos de las fechas y en el frontend es donde realmente los voy a visualizar. Esa sería la última parte. Otro ejemplo, bueno, aquí tenemos el ejemplo real del esquema que acabamos de ver anteriormente. Tenemos en la parte de IoT Devices, esos dispositivos de IoT, tendríamos, por ejemplo, ese Energy Meter, ese medidor de energía, y un pequeño dispositivo realizado en Arduino. Esos dispositivos lo que van a hacer es disparar a esas bases de datos que hemos hablado antes, y precisamente tenemos el ejemplo de Wireshark, una base de datos en la nube que permite recopilar esos datos que los sensores disparan. Tenemos a la izquierda ese software, ese server software que tiene pinta que es el código que se ha implementado en las placas Arduino para disparar los datos. Y por último, ¿dónde veríamos los datos de una manera gráfica, bonita y visual? Precisamente en ese móvil, a través de una visualización front-end o a través de una aplicación que podamos desarrollar. Encontramos también que los temas de IoT estaban muy relacionados con el Structural Health Monitoring, ese SHM relacionado con el análisis estructural. ¿Por qué? Porque el IoT, estos dispositivos de IoT, hay muchísimas aplicaciones y existen muchos dispositivos relacionados con la medición de vibraciones, la medición de deformaciones en una determinada estructura, etc. Y tuvieron también un impacto muy fuerte en este concepto de SHM. Aquí podemos ver un ejemplo de un paper en el cual se aplican diferentes sensores de aceleración, de vibraciones, etc. Y lo he plasmado en esta presentación para ver un poco la diferencia con respecto a otros proyectos de IoT. Aquí, por ejemplo, no se tienen los datos en un front-end, directamente están cogiendo los datos del sensor y lo están guardando en tarjetas SD, con lo cual, mediante estos dos ejemplos, lo que quiero clarificar aquí es que no todos los sistemas IoT tienen que tener siempre la misma estructura, ¿vale? Se puede también visualizar los datos mediante un guardado en tarjetas SD, no siempre tiene que ser un front-end.
Y por último tenemos una aplicación del IoT vinculado, y actualmente tiene muchísimo peso, vinculado también con inteligencia artificial, ¿no? Donde vamos a coger los datos a través de dispositivos, lo que hacemos es disparamos los datos a una base de datos, vamos a imaginar que estoy tomando información sobre temperatura y humedad para saber si en una zona ha llovido o va a llover. Entonces tengo dispositivos de temperatura, humedad, CO2, etcétera, los disparo a las bases de datos y posteriormente lo que hago es aplicar una inteligencia artificial o un machine learning, dependiendo si quiero utilizar una Deep Neural Network, una red neuronal profunda, o quiero analizar los datos en función de los diferentes patrones que tengan. Puedo entrenar esa IA para, en función de los datos que yo he cogido, que he almacenado en mi nube, intentar predecir o datos futuros o parámetros futuros, como por ejemplo si va a llover o no, etc. En este sentido hay que hacer una labor muy importante de limpieza de datos y una labor muy importante de conexión y vinculación de esas bases de datos con el IA o la herramienta de IA que vayamos a utilizar. Estas son las referencias utilizadas para este vídeo. Y esto ha sido todo por mi parte. Simplemente recordarles que este proyecto forma parte del proyecto Digital Twins Infrastructure and Cities. Pueden encontrar más información a través de este QR y del link proporcionado. Muchas gracias.